Bienvenidos a Ecos del Destino. Aquí contamos historias donde el amor, la injusticia y el destino se cruzan de formas inesperadas. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campana, porque cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida. Ahora sí, escucha con atención. La voz del niño no llegó a la sala de juntas como un grito, llegó como una bala. 7 años, pantalón de mezclilla con un parche en la rodilla. Los ojos más serios que ningún adulto en esa habitación había visto en su vida. Señaló al hombre del traje plateado con un dedo que no temblaba. Usted robó a mi abuelo, y ahora está robando a todos ellos. Los empresarios se rieron. El hombre del traje sonrió con crueldad. Pero el niño no se movió. Porque él tenía algo que ese hombre nunca podría comprar: la verdad. Y una prueba que nadie, ni el hombre más poderoso de Guadalajara, podría negar. Comenzamos la historia. La mañana del 14 de marzo, Guadalajara amaneció con olor a tierra mojada y el ruido metálico de las cortinas que los comerciantes levantan en la calle Federalismo. Para casi todos era un martes ordinario. Para la familia Mendoza Ríos, era el último día en que la vida tendría sentido tal como la conocían. Aurelio Mendoza tenía 42 años, y las manos de quien jamás le había pedido nada a nadie. Callos en los nudillos, una cicatriz larga en el dedo índice derecho, recuerdo de una sierra que se resbaló hace 12 años en la carpintería que heredó de su padre. Era el carpintero más respetado del barrio Nalco, el que siempre cumplía, el que nunca cobraba de más, el que ponía el nombre del cliente antes que el dinero. Esa mañana, Aurelio esperaba sentado en el banco de madera de su propio taller. Sobre la mesa llena de viruta y herramientas había un contrato. 48 páginas con letra pequeña. El contrato que iba a cambiar su vida. Su esposa Consuelo entró desde la cocina con 2 tazas de café. Era una mujer de mirada rápida y manos siempre ocupadas. Detrás de ella, arrastrando un camión de juguete por el suelo de cemento, venía Miguelito. 7 años, pantalón de mezclilla con parche en la rodilla izquierda. Los ojos más atentos que Aurelio había visto en su vida. ¿Ya firmaste?, preguntó Consuelo. Voy a firmarlo hoy. El licenciado manda a su asistente al mediodía. Miguelito dejó el camión y se acercó a la mesa. Miró el contrato. No sabía leer todas las palabras, pero sí sabía leer los gestos de su padre. Y los gestos de Aurelio esa mañana decían algo que el niño no entendía del todo. Una mezcla rara de orgullo y de miedo. «Papá, ¿ese papel es importante?» «Es el más importante que he firmado en mi vida, campeón». Miguelito asintió y volvió a su camión, pero sus ojos no dejaron de mirar el contrato. El licenciado Rodrigo Carranza Villalba era el tipo de hombre que llenaba una habitación sin abrir la boca. Alto, traje oscuro, reloj que brillaba aunque no hubiera sol. Tenía oficinas en el piso 15 de la Torre Guadalajara y clientes en 4 estados. Nadie en Analco había tenido nunca un contrato con alguien de su nivel. Llegó puntual al mediodía. No en persona, él nunca visitaba barrios como ese, sino a través de su asistente, un hombre joven llamado Gerardo, maletín de piel café con costuras amarillas, modales estudiados. Gerardo colocó los papeles sobre la mesa, señaló los espacios para firmar y explicó los términos con la velocidad de quien ha repetido ese discurso 100 veces. El licenciado Carranza le concede la exclusividad de producción para sus proyectos inmobiliarios en los próximos 3 años. Usted entregará los muebles. Nosotros pagamos el 80% por adelantado, el resto al cierre de cada proyecto. ¿Y el anticipo? El licenciado me había dicho que era para comprar madera y contratar 2 ayudantes más. Correcto. El anticipo se deposita en su cuenta esta tarde una vez firmado el contrato. Aurelio tomó la pluma. Su mano temblaba levemente, no de duda, sino de emoción. Consuelo puso la mano en su hombro. Miguelito miraba desde la puerta del fondo, con el camión apretado contra el pecho. Fue en ese instante, justo cuando la pluma tocó el papel, que Miguelito dio un paso adelante. «Papá, espera». Aurelio levantó la vista. Consuelo frunció el ceño. Gerardo sonrió con paciencia forzada. «Ese señor ya vino antes, hace mucho. Fue al taller del abuelo Hernando». Silencio. Aurelio miró a su hijo sin entender. «¿Qué dices, campeón?» «Ese señor. No él, pero el maletín. El mismo maletín. Café con costuras amarillas. Vi uno igual cuando el abuelo Hernando firmó sus papeles. Después, el abuelo lloró mucho. El abuelo Hernando
Era el suegro de Aurelio. Había muerto 2 años antes. Su carpintería, fundada con sus propias manos, fue embargada 6 meses después de firmar un contrato con una empresa que nunca cumplió los pagos. Nadie había relacionado eso con Carranza. Nadie, excepto un niño de 5 años que estaba en el taller ese día y que jamás olvidó el maletín. Gerardo rió con incomodidad. ¿Qué imaginación tienen los niños? Señor Mendoza, no podemos tomar más tiempo. Aurelio miró a Consuelo. Consuelo miró a Miguelito. El niño no apartó la vista de Gerardo. Dame un día más para revisar los papeles, dijo Aurelio finalmente. La sonrisa de Gerardo se congeló. Se levantó, tomó el maletín y se fue. La puerta del taller se cerró sola, empujada por el viento de marzo. Y Miguelito volvió a su camión, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esa noche, Aurelio no pudo dormir. Buscó en internet el nombre de Carranza. Encontró inauguraciones, fotos con políticos, artículos sobre proyectos de vivienda en Zapopan. Nada malo. Todo brillante. Todo perfecto. Pero la voz de Miguelito seguía resonando en su cabeza. A las 2 de la mañana, Aurelio se encontró parado en la puerta del cuarto de su hijo. Miguelito dormía boca arriba, con el camión de juguete sobre el pecho como si fuera un escudo. Al día siguiente, antes de la escuela, Aurelio se sentó frente a Miguelito en la mesa del desayuno. Campeón, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas del día que fuiste al taller del abuelo Hernando. El niño dejó la cuchara. Pensó un momento con la seriedad de alguien que entiende que le están haciendo una pregunta importante. Yo tenía 5 años. Me llevó la abuela Rosa porque tú y mamá estaban trabajando. El abuelo tenía muchos papeles en la mesa. Llegó un señor con ese maletín. El abuelo firmó. El señor del maletín se rió mucho con el abuelo. Y cuando el señor se fue, el abuelo se quedó mirando los papeles mucho tiempo. Esa misma noche escuché que la abuela lloraba. ¿Recuerdas cómo se llamaba el señor que llegó al taller del abuelo? Miguelito frunció el ceño. Pensó. El abuelo le dijo, licenciado. No recuerdo más. Aurelio llamó ese día a su cuñado Beto, el hijo menor del abuelo Hernando, el único que había intentado pelear legalmente cuando embargaron el taller. Beto, ¿recuerdas cómo se llamaba la empresa con la que el abuelo firmó ese contrato? Claro que me acuerdo. Constructora Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Aurelio buscó el nombre. Constructora Alianza del Pacífico. Empresa activa entre 2014 y 2018. Disolvió operaciones sin pagar a 32 proveedores en Jalisco. Demandas archivadas. Ningún responsable identificado oficialmente. Luego buscó Constructora Alianza del Pacífico más Rodrigo Carranza. No encontró nada directo, pero encontró algo más. Una nota de sociedad en una revista de negocios de 2013, con una foto de inauguración. Ahí estaban varios empresarios brindando. Y en el extremo derecho de la imagen, sonriendo, estaba un hombre que Aurelio reconoció de inmediato. No era Carranza, era Gerardo. Mucho más joven, pero era él. Aurelio imprimió la foto, la puso sobre la mesa, llamó a Miguelito. «Campeón, ¿reconoces a alguien en esta foto?» Miguelito tomó la hoja, la miró despacio, con esa concentración que los niños tienen cuando algo les importa de verdad. Señaló sin dudar. Ese era el señor del maletín que fue al taller del abuelo. Aurelio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Gerardo no era un simple asistente. Era el mismo hombre que había llevado los contratos trampa al taller del abuelo Hernando 10 años antes. Había cambiado de jefe, de empresa, quizás de nombre legal, pero seguía haciendo lo mismo. Y ahora había ido al taller de Aurelio con el mismo maletín. Si ya sospechas lo que está pasando, no te vayas todavía. Lo que este niño va a hacer a continuación dejó sin palabras a los hombres más poderosos de Guadalajara. Dale like para que más personas puedan ver esta historia. Aurelio cometió un error. Lo cometió porque era un hombre honesto, y los hombres honestos a veces piensan que basta con decir la verdad para que las cosas se arreglen. Llamó al licenciado Carranza directamente. Le dijo que tenía información sobre Gerardo, que creía que había una conexión con la quiebra de la carpintería de su suegro, que necesitaba hablar. Carranza lo atendió con una calma que helaba. «Señor Mendoza, entiendo su preocupación. Venga mañana a mis oficinas. Hablaremos personalmente». Esa noche, mientras Aurelio le contaba a Consuelo todo lo que había descubierto, ninguno de los dos notó que Miguelito estaba escuchando desde el pasillo. Al día siguiente, Aurelio fue a las oficinas de Carranza en el piso 15. Lo hicieron esperar 40 minutos.
Luego lo recibió un abogado, no Carranza, que le explicó con palabras amables y tono frío que las acusaciones que Aurelio estaba insinuando podrían considerarse difamación, que Gerardo era un profesional intachable, que Constructora Alianza del Pacífico no tenía ninguna relación legal con el licenciado Carranza, que si Aurelio quería firmar el contrato, debía hacerlo antes del viernes. De lo contrario, la oferta se retiraba. Aurelio volvió a casa con el contrato sin firmar, la cabeza llena de ruido y el corazón apretado. Esa tarde, cuando Consuelo salió a hacer las compras, Miguelito se acercó a su padre. Aurelio estaba sentado en el taller, mirando el vacío. «Papá, ¿te dijeron que no te iban a creer?» «Algo así, campeón». «¿Y la foto que encontraste?» «No es suficiente, hijo. Solo es una foto en una fiesta. Ellos dirán que Gerardo conoce a mucha gente». Miguelito asintió despacio. Pensó: «Papá, cuando el abuelo Hernando firmó y después perdió el taller, ¿quedó algún papel de eso? Tu tío Beto tiene algunas cosas. ¿Por qué? Porque si el abuelo firmó con el mismo señor del maletín, los papeles del abuelo deben parecerse a los tuyos, y si son iguales, eso ya no es coincidencia. Es como cuando el maestro Ugalde dice que dos respuestas iguales en un examen no son casualidad». Aurelio se quedó mirando a su hijo. A veces los adultos olvidan que los niños escuchan todo, que procesan todo, que guardan todo en ese lugar del cerebro donde la lógica todavía no se ha contaminado con el miedo ni con la resignación. Llamó a Beto esa misma noche. «Beto, ¿guardaste algo de los contratos del abuelo? Tengo una caja entera. Nunca la tiré porque siempre pensé que algún día serviría». Esa caja llegó al día siguiente. Contenía facturas, cartas, borradores, y en el fondo, cuidadosamente doblado, el contrato original que el abuelo Hernando había firmado. Aurelio lo puso junto al contrato que Gerardo le había dejado a él. Las cláusulas de incumplimiento eran idénticas, palabra por palabra, como si alguien hubiera copiado y pegado, el mismo lenguaje técnico, la misma trampa legal camuflada en el punto 14, inciso C, una cláusula que permitía a la empresa cancelar el contrato sin penalización si el proveedor no cumplía ciertos estándares de calidad certificada internacional, estándares que nunca se definían en el documento. Era la misma trampa, 10 años después, con diferente nombre de empresa, pero el mismo mecanismo. Miguelito miraba los dos contratos extendidos sobre la mesa. Son iguales, ¿verdad, papá? Casi idénticos. Entonces podemos demostrarlo. Necesitamos a alguien que nos ayude, campeón. Alguien que tenga poder suficiente para que esto no se archive. Miguelito miró por la ventana del taller hacia la calle. Pensó en silencio. «Yo conozco a alguien», dijo. Aurelio lo miró sin entender. «La señora Amparo, la mamá de mi amigo Dante. Trabaja en la oficina de un señor muy importante. Ella me llevó el año pasado a su trabajo el Día del Niño. El señor se llama Don Feliciano. Tiene muchos cuadros en la pared y mucha gente le hace caso». Consuelo dijo que no. Lo dijo 3 veces, con razones distintas pero con el mismo fondo de miedo. «Aurelio, no podemos mandar a un niño a hablar con un empresario. No lo voy a mandar, voy yo también. Y si Carranza se entera de que andamos preguntando, por eso necesitamos ir a alguien que esté fuera de su círculo». Aurelio investigó. Feliciano Garduño Montiel, 71 años, dueño de una cadena de ferreterías industriales en Jalisco y Nayarit, conocido en el gremio por ser un hombre de palabra en una ciudad donde la palabra valía poco. No tenía relación visible con Carranza. La señora Amparo los escuchó esa tarde en su cocina con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Cuando Aurelio terminó de explicar, ella miró a Miguelito. «¿Y tú qué quieres hacer, niño?» «Hablar con don Feliciano. Quiero mostrarle los 2 contratos. Don Feliciano no recibe visitas sin cita, y su agenda está llena hasta el próximo mes. Pero usted puede decirle que venimos». La señora Amparo suspiró. «Puedo intentarlo». Esa noche, Amparo le dejó un mensaje a la secretaria de don Feliciano. Explicó, de manera vaga, que una familia del barrio necesitaba hablar sobre un asunto de fraude que podía afectar a otros proveedores de la ciudad. A las 8 de la mañana siguiente, la secretaria devolvió la llamada. Don Feliciano los recibiría el jueves. 10 minutos, no más. El jueves llegó con lluvia fina y nubes bajas sobre la ciudad. Aurelio se puso su única camisa de vestir. Consuelo le peinó el cabello a Miguelito con más cuidado del habitual. El niño llevaba en las manos una carpeta de cartón, la de la escuela, azul, con una calcomanía de dinosaurio, dentro de la cual había colocado los 2 contratos, la foto de la revista
y una hoja donde él mismo había escrito, con su letra de segundo grado, una lista de las coincidencias entre los dos documentos. Don Feliciano Garduño Montiel era un hombre pequeño de físico pero enorme de presencia, calvicie avanzada, manos gruesas, ojos que evaluaban con rapidez y sin disculparse. Los recibió de pie, sin sentarse. Cuéntenme. Aurelio empezó a hablar. Don Feliciano lo interrumpió a los 2 minutos. Lo que usted me está diciendo es una acusación grave sin pruebas directas. ¿Tiene algo concreto? Fue entonces cuando Miguelito dio un paso adelante. Yo sí tengo, señor. Don Feliciano lo miró. Algo en la seriedad de ese niño de 7 años lo hizo bajar un poco la guardia. ¿Tú? ¿Qué tienes tú? Miguelito abrió la carpeta azul con la calcomanía de dinosaurio y sacó los 2 contratos. Los extendió sobre el escritorio de don Feliciano, uno junto al otro. Este es el contrato que le pusieron al abuelo Hernando hace 10 años. Y este es el que le pusieron a mi papá esta semana. Si lee el punto 14, inciso C de los 2, son iguales. Exactamente iguales. Eso no puede ser coincidencia. Don Feliciano se inclinó sobre los papeles. Sus ojos se movieron de un documento al otro, despacio, con atención. El silencio que siguió duró casi 30 segundos. En ese silencio, Aurelio contuvo la respiración. Consuelo apretó su bolsa entre las manos. Y Miguelito esperó, quieto, con la espalda recta, y los ojos fijos en el hombre que podía ayudarlos o mandarlos de regreso a la calle. ¿Quién hizo este análisis?, preguntó don Feliciano señalando la hoja con la lista escrita a mano. «¿Yo?», dijo Miguelito. Don Feliciano lo miró durante un momento largo. «¿Cuántos años tienes?». «7, pero sé leer bien. Mi maestra Ugalde dice que leo como de quinto». Un niño de 7 años acaba de poner sobre la mesa la prueba que los adultos no supieron ver. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal para no perderte el final. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un niño te enseñó algo que los adultos ignoraban? Don Feliciano se sentó. Eso fue la primera señal. Los 10 minutos ya se habían acabado y él se sentó. Llamó a su asistente y pidió café. Luego llamó a su abogado. «Quiero que vengas ahora. Tengo algo que necesita tus ojos». Mientras esperaban al abogado, don Feliciano miró a Miguelito. «¿Sabes por qué esto que encontraste es importante, Miguelito? Porque si el mismo señor hizo lo mismo 2 veces, probablemente lo hizo más veces, y hay otras familias que perdieron sus cosas igual que el abuelo Hernando». Don Feliciano asintió despacio. «Así es, y eso lo convierte en un asunto que va más allá de tu familia». El abogado estudió los contratos. Pidió ver la foto de la revista. Llamó por teléfono 2 veces en voz baja. Luego se volvió hacia don Feliciano. La cláusula del punto 14 es idéntica, con la misma redacción inusual. Eso no ocurre por azar. Necesito verificar si hay más casos, pero esto ya es suficiente para presentar una queja formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, preguntó Consuelo. El proceso puede ser largo, meses, quizás más. El rostro de Consuelo se ensombreció. Meses significaba que Carranza seguiría operando. Significaba que más familias firmarían contratos trampa. Pero don Feliciano levantó una mano. «Hay algo más rápido. Mañana tengo una reunión con varios empresarios del gremio de construcción y distribución. Carranza va a estar ahí. Si lo que este niño dice es verdad, quiero verlo con mis propios ojos antes de que ese hombre salga de esa sala con un nuevo contrato bajo el brazo». Aurelio entendió lo que don Feliciano estaba proponiendo, y el miedo lo golpeó de lleno. «¿Usted quiere que vayamos a esa reunión?». «No usted, señor Mendoza. Usted tiene demasiado que perder si lo vende frente a Carranza antes de una denuncia formal. Pero tal vez…». Don Feliciano miró a Miguelito. «Alguien que Carranza nunca ha visto podría estar presente sin levantar sospechas». Consuelo se puso de pie de golpe. «No, mi hijo no va a ninguna reunión de negocios a enfrentarse a ese hombre». «Señora, no lo expongo. Tengo una sala anexa con ventana de vidrio polarizado. Desde ahí se ve la sala de juntas sin que nadie del interior pueda ver hacia afuera. El niño solo necesita mirar y confirmar si Gerardo está presente. Nada más». Consuelo miró a Aurelio. Aurelio miró a Miguelito. «¿Tú qué quieres, campeón?». Miguelito pensó. Apretó la carpeta azul contra el pecho. «Quiero que no le pase a otra familia lo que le pasó al abuelo Hernando».
La reunión estaba programada para las 11 de la mañana en las instalaciones de don Feliciano, un edificio discreto en la zona industrial de Tlaquepaque, todo funcional y serio como su dueño. Llegaron media hora antes. La secretaria llevó a Miguelito y a Consuelo a la sala anexa. Era un cuarto pequeño con 2 sillas y una pared de vidrio que daba a la sala de juntas principal. Desde ahí todo se veía con claridad. Nadie del otro lado podía verlos. Miguelito se subió a la silla para quedar a la altura del vidrio. Consuelo puso la mano en su hombro. Los empresarios fueron llegando. Saludos, apretones de mano, conversaciones de hombres que se están conociendo. Don Feliciano presidía la mesa con su habitual economía de gestos. Y entonces llegó él. Rodrigo Carranza Villalba entró a la sala con el paso de quien sabe que su presencia cambia la temperatura del cuarto. Detrás de él, cargando el maletín de piel café con costuras amarillas, venía Gerardo. Miguelito se tensó. «Es él», dijo en voz muy baja. «Los dos». Consuelo apretó su hombro. La reunión comenzó. Don Feliciano presentó el proyecto. Carranza habló de sus capacidades, de sus contratos previos, de los números que hacían que sus propuestas parecieran irresistibles. Era bueno, sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Y entonces ocurrió algo que nadie había planeado. Gerardo abrió el maletín para sacar unos documentos y varios papeles cayeron al suelo. Gerardo se agachó rápidamente a recogerlos, pero no fue suficientemente rápido. Uno de los empresarios cercanos, un hombre de apellido Villanueva, tomó uno de los papeles caídos para ayudar. Lo miró un segundo antes de devolverlo y frunció el ceño. Porque lo que Villanueva vio en ese papel era el nombre de su propio negocio, su ferretería, con un contrato que él nunca había firmado. Villanueva no dijo nada en ese momento, pero guardó el papel en su bolsillo. En la sala anexa, Miguelito no había visto lo que pasó con el papel, pero sí vio algo más. Cuando Gerardo se agachó, la manga de su camisa se subió levemente, y en su antebrazo derecho apareció por un segundo algo que el niño reconoció. Un tatuaje, una serpiente pequeña, enroscada en la parte interior de la muñeca. Miguelito lo había visto antes. El día que Gerardo fue a recoger el contrato sin firmar, cuando extendió la mano para despedirse de Aurelio, la manga se corrió un momento. El niño lo había visto. Lo había guardado en esa memoria silenciosa que tienen los niños que observan más de lo que hablan. «Mamá», dijo Miguelito en voz muy baja. «El señor del maletín tiene un tatuaje de serpiente en la muñeca derecha. Lo vi en mi casa y lo acabo de ver ahora». Consuelo salió rápido al pasillo y entró al despacho, donde Aurelio esperaba con el abogado. Le susurró lo que Miguelito había visto. El abogado escribió algo en su libreta y asintió. Es un detalle verificable. Los estafadores seriales a veces usan nombres falsos, pero no se pueden quitar los tatuajes. El plan era esperar, dejar que la reunión terminara y presentar todo ante la fiscalía con el apoyo de don Feliciano. Ese era el plan. Pero los planes no cuentan con las decisiones de un niño de 7 años que ha escuchado a su familia llorar por las noches durante semanas. La reunión estaba terminando. Los empresarios se ponían de pie, intercambiaban tarjetas. Carranza sonreía con la sonrisa de quien ya cuenta el dinero antes de que se lo den. Gerardo empacaba los documentos de vuelta en el maletín. Y fue entonces cuando la puerta de la sala anexa se abrió. Miguelito salió al pasillo. Caminó directamente hacia la sala de juntas. Empujó la puerta. Consuelo, que había ido al baño un momento, regresó al pasillo justo a tiempo para ver la espalda de su hijo desaparecer dentro de la sala. «¡Miguel!». Pero ya era tarde. Miguelito entró con la carpeta azul de dinosaurio bajo el brazo. Todos los hombres se volvieron a mirarlo. Hubo un silencio confundido. Don Feliciano, que estaba de pie junto a la ventana, no se movió. Algo en su expresión cambió, no de enojo, sino de atención absoluta. Miguelito caminó directamente hacia Carranza. Se paró frente a él, lo miró a los ojos y habló con la voz clara de quien ha practicado muchas veces lo que va a decir, aunque solo lo haya practicado en su cabeza. Usted es el licenciado Carranza, y ese señor que está detrás de usted es Gerardo. Él fue a mi casa con ese maletín a que mi papá firmara un contrato trampa. El mismo contrato trampa que usaron hace 10 años para quitarle el taller a mi abuelo Hernando. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Carranza reaccionó primero con una sonrisa controlada. «Vaya, ¿de quién es este niño?».
El niño tiene razón. Fue la voz de Villanueva. Sacó el papel de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esto cayó de ese maletín. Es un contrato con mi empresa, con mi firma. Una firma que yo nunca puse. El ambiente de la sala cambió en un segundo. Carranza intentó mantener el control. Señores, esto es claramente un malentendido. Un niño que no sabe dónde está y un papel que necesita contexto. El punto 14, inciso C, dijo Miguelito. Silencio. ¿Perdón?, dijo Carranza. Y por primera vez su voz perdió 1 milímetro de seguridad. El punto 14, inciso C de su contrato es idéntico al del contrato que le pusieron a mi abuelo. Exactamente igual, palabra por palabra. Y aquí están los dos. Miguelito sacó los documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa, uno junto al otro, con la misma calma con que lo había hecho 3 días antes en el escritorio de don Feliciano. Fue Villanueva quien se inclinó primero a leerlos, luego otro empresario, luego un tercero. Gerardo intentó tomar los papeles de la mesa. Esos documentos son propiedad de... No los toque. La voz de don Feliciano cortó el aire como una cuchilla. Gerardo retiró la mano. Carranza miró a Miguelito con una expresión que ya no era de burla. Era algo más frío, más calculado. Niño, no sabes con quién estás hablando. Miguelito no parpadeó. Sí sé. Usted es el que le quitó el taller al abuelo Hernando y ahora quería quitarle el nuestro. Y ese señor, señaló a Gerardo, tiene un tatuaje de serpiente en la muñeca derecha. Lo vi en mi casa y lo volví a ver hace un momento cuando se agachó a recoger los papeles. Consuelo entró a la sala en ese momento, seguida de Aurelio. Cuando Aurelio vio a su hijo de pie frente a Carranza, con los contratos sobre la mesa y los ojos de todos los empresarios fijos en los documentos, no supo si reír o llorar. Don Feliciano tomó el control de la sala. Señores, lo que acaban de ver requiere una respuesta inmediata. Voy a pedir a todos los presentes que permanezcan aquí mientras notificamos a la Fiscalía Especializada. El señor Carranza y su asistente quedarán en esta sala hasta que lleguen. Carranza intentó levantarse. No tiene ninguna autoridad para retenerme. Tiene razón. Pero Villanueva sí tiene un papel firmado con su nombre sin su consentimiento. Eso es falsificación. Y hay cámaras en esta sala que registraron el momento en que ese papel cayó de su maletín. Puede quedarse voluntariamente, o puede irse y agregar obstrucción a los cargos. Su decisión. Carranza se quedó. Gerardo, cuyo verdadero nombre, como descubrió el abogado en las horas siguientes, era Ernesto Fuentes Mireles, había operado bajo 4 identidades distintas en 3 estados durante 15 años. El maletín contenía contratos con el nombre de 11 empresas diferentes. 3 de ellas eran negocios de la sala de juntas. Los demás eran proveedores pequeños de distintas ciudades. Cuando los agentes de la Fiscalía llegaron 2 horas después, encontraron a Carranza sentado en la sala de juntas de don Feliciano, con la misma corbata, el mismo reloj brillante, y la expresión de alguien que ha jugado un juego durante mucho tiempo y acaba de descubrir que el tablero tenía un jugador que él no había visto. Un niño de 7 años, con una carpeta azul de dinosaurio. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la valentía no tiene tamaño. Antes de que termine la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más historias como esta esperando por ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo que hizo Miguelito? Las semanas que siguieron fueron complejas. El proceso legal no fue rápido ni sencillo. Carranza tenía abogados, tenía contactos, intentó que el caso se diluyera en tecnicismos, pero tenía en su contra algo que ningún abogado puede neutralizar. 11 empresarios con contratos falsos, un testimonio grabado en cámara, un tatuaje verificable y las huellas del maletín en los registros de la constructora Alianza del Pacífico. Y tenía en su contra la declaración de Miguelito ante la Fiscalía, tomada con la presencia de una trabajadora social y un psicólogo, que el niño dio con la misma calma y precisión con que había puesto los contratos sobre la mesa de don Feliciano. El juicio tomó 7 meses. Rodrigo Carranza Villalba fue sentenciado a 18 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Ernesto Fuentes, el hombre del maletín, recibió 22 años por su historial de reincidencia. Para la familia Mendoza Ríos, la reparación llegó en partes, como suele llegar la justicia cuando finalmente aparece. Primero el dinero del anticipo prometido, devuelto con intereses por orden del tribunal. Luego, el reconocimiento formal de que el contrato del abuelo Hernando había sido fraudulento, lo que permitió al tío Beto iniciar un proceso para recuperar parte del valor perdido.
Don Feliciano cumplió su palabra. Ofreció a Aurelio un contrato real, revisado por ambos lados, con términos claros y pagos verificables, para surtir muebles a sus ferreterías. No era el contrato millonario que Carranza había prometido. Era mejor, era honesto. El taller de Aurelio contrató a 2 carpinteros más. Consuelo volvió a hacer café por las mañanas sin ese nudo en el pecho que había cargado durante meses. Y el abuelo Hernando fue recordado con una foto nueva, que Aurelio enmarcó y colgó junto a la ventana del taller. Un sábado de octubre, varios meses después de que la sentencia quedara firme, don Feliciano visitó el taller de Aurelio. No fue una visita de negocios. Llegó solo, sin asistente, sin maletín. Se sentó en el mismo banco de madera donde Aurelio había esperado el día que todo comenzó. Miguelito estaba en el taller, ayudando a su padre a lijar una tabla. Don Feliciano lo observó durante un rato sin decir nada. Luego llamó al niño. «Miguelito, quiero que sepas algo». El niño se acercó, con el pedazo de lija todavía en la mano. Hay personas que pasan toda su vida viendo injusticias y no hacen nada porque tienen miedo. Y hay otras que hacen algo aunque tengan miedo. Tú eres de las segundas. Miguelito pensó un momento. Yo sí tenía miedo, dijo. Pero tenía más miedo de que le pasara a otra familia lo que le pasó al abuelo. Don Feliciano asintió. Eso se llama valor. Y el valor no es no tener miedo. Es decidir que hay algo más importante que el miedo. Aurelio, que escuchaba desde el fondo del taller, con una herramienta en la mano y los ojos brillantes, pensó que en toda su vida nadie le había enseñado tanto como su hijo en esas últimas semanas. No con discursos, no con valentía de película, sino con esa honestidad quieta y obstinada que tienen los niños, cuando todavía creen, con razón, que la verdad es más fuerte que el miedo. En su celda, Carranza pasó muchas noches mirando el techo. Y en ese techo, aunque quisiera no verla, siempre apareció la misma imagen. Un niño de 7 años, carpeta azul con calcomanía de dinosaurio, de pie frente a él sin pestañear. La pregunta que ese recuerdo traía era siempre la misma. ¿Cómo no lo vi venir? La respuesta era simple, aunque a él le costara reconocerla. No lo vio venir porque nunca aprendió a ver a los que no tienen poder, a los que parecen pequeños, a los que el mundo supone que no cuentan. Y eso, al final, fue su ruina. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like para que más personas puedan verla. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez alguien más pequeño o que parecía más débil te enseñó una lección que los demás no supieron ver? ¿Alguna vez tú fuiste ese alguien? Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Aquí en Ecos del Destino, creemos que las historias que más necesitamos escuchar no siempre llegan en voz alta. A veces llegan en la voz de un niño de 7 años, con una carpeta azul y los ojos bien abiertos. Nos vemos en la próxima historia.